Adelante, buenas noches, bienvenidos una vez más acá a La Cara del Libro y a Té de Tíos, ¿no? Con el profesor Ronco. Y hoy pues vamos a seguir hablando un poco más después de Damasco con un invitado especial. Profesor, ¿quién es el invitado? Es Próculo. Mi querido amigo don Víctor Montalvo, antes que nada, muy buenas noches con todos. Y efectivamente, varias veces hemos estado conversando acá con Henry sobre esta obrita que nos ha reunido y que ha generado cierto movimiento y que nos va a generar más todavía. Por eso quiero invitar aquí a mi amigo Víctor Montalvo, también colega en la actuación, camarada en el elenco, para hablar sobre Damasco. Victorio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ya, arranquemos así, Victorio. Cuéntanos un poco tu personaje. Cuéntanos un poco sobre tu personaje, porque creo que de lo que yo te he ido viendo, fue ganando bastante riqueza poco a poco, ¿no? Se fue enriqueciendo, o sea, yo creo que al comienzo estaba como, ya, recito el pedazo, y como es un papel corto, digo mis otras cosas y ya está. Pero tú mismo lo fuiste enriqueciendo con tu propio trabajo, y eso me parecía súper... Cuéntanos un poco ese proceso, porque creo que como todo personaje, entre comillas, pequeño, ¿no? Mauricio Rodríguez es un maestro de teatro ya, decía una cosa interesante: no hay papel pequeño, solo hay actores pequeños. Entonces, en ese sentido creo que la construcción del tuyo a mí me pareció bien interesante. Cuéntanos un poco cómo fue ganando, qué fue ganando y por qué lo fuiste haciendo crecer y cómo. Eso me parece interesante como proceso. Bueno, Próculo es un soldado, que soy sincero, en algún momento me parecía muy neutro, ¿no? O sea, tenía esta especie de, bueno, yo cumplo mi deber y cuido al preso digamos, y obedezco, más nada, ¿no? Quizá eso fue también que hiciera que yo, bueno, ok, voy a venir al ensayo, cumplo, digo mis 3 líneas y salgo, ¿no? No lo llegaba a encontrar del todo al personaje, pero creo que también, así como ponía el ejemplo de ir esculpiendo a la figura, cuando iba viendo un todo, decía dónde encaja este personaje, dónde encaja Próculo y qué y cómo, ¿no? Entonces, me ayudaba mucho también, o sea, habían opiniones de la misma dirección de Hugo, que tú me dijeras cosas porque quien había creado el personaje eres tú, digamos, y lo habías pensado. Y habían pequeñas cositas que había que ir afinando, ¿no? Por ejemplo, no perder la marcialidad, o sea, un soldado, cómo habla, cómo camina, cómo mira. Hay que ir dándole, cubriéndote, digamos, ¿no? Y luego habían 2 elementos que me parecían muy potentes. El primero era la misma, o sea, la presencia de Pablo en la cárcel, que a él, entre que lo molestaba, pero él mismo ni siquiera sabía por qué le molestaba. Hay algo en este tipo, pero algo me fastidia, pero tiene algo este tipo, hay algo acá, ¿no? Y por otro lado, está tener al tribuno de jefe y saber que está pues acusando de algo que no es cierto y que podría perfectamente matar a un inocente, digamos, ¿no? Entonces era esta lucha entre me hago el loco y claro, mis propias convicciones, digamos, ¿no? O sea, de decir, oye, está bien, pues no está. Y creo que justamente, vale spoilear, ¿no? La obra, ¿no? Porque al final de la obra, uno de los textos que yo le digo al tribuno es: tú y yo sabíamos, usted y yo sabíamos, que el delito de sedición no se aplicaba a Saulo de Tarso, ¿no? Entonces, creo que es justamente eso, porque yo fui dándome cuenta de ese proceso que tiene Próculo, porque él mismo va medio convirtiéndose en la obra, ¿no? Y eso para mí fue
fue muy, muy potente, ¿no? Muy, muy potente. O sea, que el personaje empezaba todo duro, incluso Marcial, incluso hay un rato en que se enfrenta a Pablo, pues, ¿no? Eso, pero todo el proceso del final para mí fue transformador, digamos, del propio Próculo, ¿no? Y había que mostrarlo, había que mostrarlo. Profe, no te escuchamos, profe. A ver, ¿dónde estás? Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Adelante. No, lo que le decía a Víctor es que efectivamente el personaje de Próculo es el de un secretario del tribuno, prácticamente un secretario, su amigo subordinado también. Entonces en un momento conversamos, alguna vez ha ido a comer a la casa del tribuno, ¿no? Entonces es ese tipo de secretarios que todo es marcial, evidentemente, es un subordinado, pero al mismo tiempo es casi como un amigo, alguien que le conoce varios secretos, alguien que sabe lo angustiado que está. Entonces, y eso me pareció bien bacán, porque el personaje, en este caso, como hemos trabajado en Damasco, se iba construyendo conforme nosotros mismos lo íbamos descubriendo. Yo también te decía, esto que te digo es, claro, va a funcionar mucho mejor si este compadre se da cuenta de lo que está haciendo. O sea, va a matar a un inocente, puede hacerse el tonto, o puede en algún momento decirlo, ¿no? Incluso cuando lo dices al final, y el tipo te manda el cuerno, te dice, vete, que te voy a colgar, qué sé yo, tú ni siquiera te vas asustado, sino te vas como diciendo, está mal lo que estás haciendo igual, ¿no? O sea, incluso la gestualidad corporal era esa, ¿no? O sea, él te empuja y tú te vas como un fardo, así más o menos, o sea, está mal. Así es. Eso me pareció bien rico como figura. Sí. Pero había un par de elementos que a mí parecían también importantes, digamos, mencionar, que era la lealtad. O sea, no tienes a cualquiera de secretario. O sea, tiene que ser alguien que sea capaz de morir por ti, o matar por ti, o mentir por ti, o así es. Digamos. Y este hombre era así, tiene que ser así, si no, no sería el secretario. No sé, así es, era el brazo derecho de este compadre que había matado gente y iba a seguir matando gente, y yo sé el negocio que me he metido, digamos, ¿no? Y creo que hasta el final hay todavía o sea, yo creo que lo que muestra Damasco es que la lucha de Próculo es en esta parte final, porque ha encontrado a Saulo, está su jefe, entonces esta vaina no está danzando bien. Entonces, en un momento se ve en medio, ¿no? Y dicen, aguanta, no, esto no está bien, pero no se termina yendo como Livio, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es ese proceso en el que empieza a medio a cuestionarse y todo, ¡pum! Y acaba la hora, ¿no? Es lo bacán de este personaje, pero yo pensaba, en su lealtad, sí. Así es. Y yo lo que veía, claro, hay un metatexto bien interesante que creo que también lo encarnaste súper bien, y es que el tipo ha visto morir a un inocente. Además ha visto morir a un hombre bueno, ¿no? Realmente, porque él ha sido testigo de la conversación, o por lo menos ha escuchado la conversación entre Félix y él. Ha sido testigo, además, del milagro. O sea, de que le han prometido el milagro y le ha creído. O sea, el niño se va a curar, ¿no? Cuando regresa su jefe sabe que el niño se ha curado. Ha visto morir a un hombre que ha hecho el bien a aquel que le hizo el mal. Entonces eso también lo descomputa. O sea, ¿qué hice? O sea, fui parte de un asesinato de un hombre bueno. Debe ser horrible. O sea, cuando tú comienzas a jugar en el teatro a alucinar que has hecho esto, entonces, claro, yo te veía a ti entrar con los ojos llenos de lágrimas, ¿no? Porque ¿qué hice? ¿No? O sea, claro. Pero ¿sabes sí, justo qué? Yo creo que ese es ahí yo quería hacerte una pregunta, justo de eso, Víctor, ¿no? ¿Cómo fue esa encarnación, ¿no? de este personaje que de una u otra forma, justo lo que acaban de decir, era un encubridor, era una persona, de paso fue la persona que vio rodar la cabeza de Pablo, ¿no? Y que de una u otra forma desde
desde el interior, ¿no? Tienes que pues, sentir y de alguna u otra forma eso, ¿no? Yo creo que justo cuando estamos en el medio artístico, ese punto de poder vivir desde adentro, ¿no? Encarnar, ¿no? Cada uno de los personajes, hace que las cosas también queden un poco en nosotros, incluso revivamos, podamos revivir ese momento. ¿Cómo fue ese momento, no? El profesor acaba de decir que estabas con lágrimas en los ojos. Tu personaje, yo lo veía y lo veía como una persona con un gran peso en el lomo, ¿sí? O sea, como que le pesaba, ¿no? Le pesaba un montón toda esa carga, todo ese conocimiento que tenía, pues era la grabadora de la época porque tenía que mirar, ¿no? Y tenía que escuchar todo, ¿no? Y hay de aquel que no lo escuchara, ¿no? Es como llevar, sí, es como llevar una cruz encima, pero una cruz como oscura, pues, ¿no? ¿Sabes qué me pesaba? Me pesaba Félix, porque tenía que sostenerlo. Entonces hay una sensación incluso de, es mi amigo, o sea, no lo puedo abandonar, ¿me entiendes? Entonces, es mi amigo, es mi jefe, esto es mi trabajo, tengo misión, es Roma. Entonces, hay varias cosas. Entonces, todo eso me pesa, pero acá creo que es este elemento tácito que aparece en la obra, pero como una brisa suave, pero a la vez fuerte, 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 que es Dios. O sea, eso que dice Manuel. Acá hay gente que se está convirtiendo, hay gente que está siguiendo a este tipo. ¿Qué hay? Claro. Se cura el niño. Madre, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? Esto no lo he visto antes. Claro. Conoce a Además, Pablo. has visto la cabeza dar 3 botes y 3 botes botar y botas agua. agua. Claro, entonces y te ha visto, o sea, ve un santo y dices, este es un inocente y no es cualquier inocente, este es un santo, pues. Entonces, todo lo que ve, o sea, encuentra a Dios acá, 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 acá. Entonces, es imposible que no le toque el corazón. Claro. Ahora, yo sí tengo que compartir que hay en mi propia experiencia, o sea, en la de Víctor Montalvo, no en la de Próculo, era que yo también me iba conmoviendo. O sea, cuando Livio entra a apresar a su maestro y dice, madre, se va a apresar. Pobrecito. Yo decía al hombre, o sea, en esa escena, en los últimos ensayos y en toda la temporada he llorado, yo detrás del escenario. O sea, detrás del escenario yo veía a Livio llorar y yo estaba llorando con él, decía, se van a llevar a Pablo, o sea, se van a llevar al Señor, o sea, vuelve a morir en la cruz, digamos, Jesús en sus apóstoles, digamos, ¿no? Y, No, y además, ese texto que fue apareciendo, y es que, claro, cuando yo le digo a Livio, mírame, hijo, ¿no? Le digo, mírame, hijo, no me mira, mírame, no me mira, y después le digo su nombre, Livio. No tengas miedo, hijo, haz tu trabajo, que es un rebote de Cristo diciéndole a los que lo van a meter preso, si me buscas a mí, deja libre a estos, ¿no? Entonces, esas líneas, yo mismo, cuando eso no existía, como tú sabes, ¿no? Pues no estaba en el guión inicial, lo fuimos construyendo. Y claro, yo lo miraba a este chico con las cadenas en las manos, sin saber qué decir, yo mismo tiraba moco y decía, dale, o sea, es muy bravo esto, pero nos toca a los dos, ¿no? Y él dice, pues, prisionero contra la pared. O sea, todo, tratando de, sigue siendo marcial, pero no puede, se quiebra. Entonces, eso creo que, a mí esa escena también me encanta, ¿no? Tú sabes que un amigo, el Alejandro, pues, el chico del sonido, un día nos fuimos conversando largo sobre la obra, ¿no? Y decía que una de las críticas que le hacían a mi personaje, a Pablo, es que no tenía variación, entra como sale, me parece tenerlo todo resuelto. Y a mí, lejos de parecerme una crítica, me pareció más bien una excelente constatación de que la actuación había estado bien, porque eso es exactamente lo que yo quería transmitir con mi personaje. O sea, es un hombre que está completamente convencido de lo que tiene que hacer.
Y convencido no en un sentido de una certeza soberbia, sino de una certeza de que nada está en sus manos. Eso es lo paradójico, ¿no? O sea, Pablo está completamente convencido de que Dios lo va a sostener, porque lo está sosteniendo. Entonces dice, yo no... Efectivamente, es un personaje que no duda, conoce la duda, sufre, está lleno de dolor, está traumado por el mal que hizo, ¿no? Pero no duda. Conoce, repito, la duda, ¿no? Conoce la duda de Félix, conoce la duda en todos, pero no le teme a nada. Y no le teme a nada no porque sea un Superman, sino justamente por todo lo contrario. Porque como no es nadie, como no es nada, como es muy débil, sabe que Dios lo sostiene, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la otra cosa que yo veía rebotar en Próculo. O sea, cuando trabajábamos, decía, este Próculo se ha dado cuenta de que ha matado un cordero. O sea, un ser inocente, un tipo que no fue malo, pero está completamente arrepentido. Y es otro lugar teológico que tiene la obra, y es que el arrepentimiento, o sea, el pecador arrepentido, esto es una especie, esto es una locura que dice Peguino, es, si cabe, mejor que el santo que nunca pecó. Es mejor, ¿no? Entonces, evidentemente, el santo que nunca pecó te dirá, oye, choche, pero mira lo que me costó. Puede ser, pero cuando Peguín insiste en esto es lo que ha visto Próculo. O sea, Próculo ha visto un hombre que ha reconocido el mal y que ha retrocedido sobre él. O sea, el discurso sobre volver sobre los pasos de Caín, ¿no? Que Caín le pida perdón a Abel, ¿no? Eso es lo que, por lo menos como yo lo pensaba, ¿no? Mi personaje tiene en la cabeza. Conforme lo iba haciendo, yo también decía, esto es así. Yo no sé si soy un buen o mal actor, pero esto es así. Yo voy a hacer lo mejor posible porque se refleje eso. Y efectivamente terminaba reflejándose, ¿no? En ese sentido creo que a todos nos pasaba también en la obra Henry que conforme la íbamos haciendo, era como un ser vivo, ¿no? O sea, iba encontrando sus propios caminos, ¿no? Eso me parecía también sumamente interesante. O sea, pasa con cualquier obra, pero esta especialmente iba encontrando como el agua, ¿no? Que pasa a través de las piedras. O sea, nadie puede tener el agua va a encontrar su camino. Y esta obra encontraba su camino así. Sí. Con cada personaje. Cada personaje iba como llevándolos y iban encontrando su porqué del personaje, ¿no? Sí, a mí particularmente sí les puedo decir que a mí me encantó la obra. Es una obra que definitivamente recomiendo, sobre todo porque hay mucho de lo hoy también, ¿no? Porque yo creo que, bueno, al final es una obra humana y pues Jesucristo, ni la época de Jesucristo ni los apóstoles fueron extraterrestres, ¿no? Fueron humanos y como humanos tenían pues dolencias y justamente eso era de las cosas que yo podía ver, ¿no? Yo por ejemplo lo veía que eso, ¿no? Veía como ese peso, ¿para qué estoy escuchando esto? Y a mí, ¿por qué me mandaron acá? Pero es que este es mi pata también, pues, ¿no? Y cuando ya luego sucede todo, ¿no? Que ya regresa este tribuno de su casa, ¿no? La cara es como, ¿qué hicimos, no? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, weón? O sea, pero también o lo hacía o me colgabas a mí también, ¿no? O sea, era una cosa de locos. Y sí, definitivamente es algo que cuando tú lo ves se ve como muy milagroso y hay algo que con lo que yo termino, ¿no? Termino esto para darle a ustedes y es que me pareció, bueno, como todo, ¿no? Todo sacrificio, hay una gran cantidad de conversión, ¿no? Yo veía allí en toda la escena fueron en total 8 actores, sí, sí, creo que fueron 8 actores y los 8 estaban convertidos. Bueno, ya Pablo, o sea, todos fueron conversiones, incluso
Pablo fue una conversión, ¿no? No es como que fue una convicción, sino que todos fueron una conversión. Y digo, qué importante, pues. Menos dos, ¿eh? Menos dos. Eso es interesante. Los únicos dos que no tienen contacto con Pablo no experimentan la conversión. El demonio, al cual Pablo nunca mira, ¿no? Y Agitofel, al cual Pablo nunca ve, porque no tiene contacto. Entonces, pero sí hay una conversión indirecta, ¿no? ¿De quién? ¿Del judío? ¿Dónde la ves tú? Yo no la veo por ningún lado. Yo la veo con el miedo, pues. El miedo para mí, el miedo que él tiene allí es una representación al final de lo contrario al miedo, ¿no? Que justamente la convicción de lo que sí, el amor sí hace y lo que sí es verdad, ¿no? Yo lo veo allí en una conversión, es como aquellos ateos que dicen no creo hasta que se la ven, ¿no? Y yo veo allí pues una conversión. En el caso del demonio... Estamos hablando del mismo. ¿Estás hablando de Agitofel, del judío, del que confabula para que lo mate? Claro, sí. Yo veo ahí una conversión desde el miedo, porque él allí manifiesta un miedo cuando dice... una condición, claro, una condición probable, pero él no se mueve un milímetro. O sea, mira, esta es una cosa bien curiosa, y es que lo que tú estás diciendo, nadie lo pensó tampoco. Yo como dramaturgo no lo pensé. Tú me lo comentaste la vez pasada, Henry, y yo decía, claro, esto es que es lo interesante de esta pieza en particular. O sea, han habido muchas cosas que nadie pensó y que la metíamos diciendo, esto puede quedar bien. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo le digo a Próculo una línea que no estaba hasta las últimas 3 funciones, creo 4. Le digo, no tengas miedo, me manda donde Dios. Porque es una frase que me la robé de Tomás Moro, ¿no? Que le dice a su verdugo eso. Entonces, y yo la vi que quedaba muy bien, porque el mismo Próculo que se queda parado sin saber qué hacer, lo han dejado encargado, y escucha de este hombre decir, no tengas miedo, me mandas donde Dios, pero además llorando y asustado este mismo hombre. Creo que también era un... Y de esas fueron apareciendo muchas frases, ¿no? Pero en concreto, yo sí discrepo, yo no vi en Agitofel un solo movimiento del corazón hacia Dios. O sea, justamente los grandes antagonistas son el fariseísmo y el demonio. Entonces, yo no sé, ¿tú qué dices, Víctor? ¿Tú qué dices, Víctor? ¿Qué opinas? Sí, lo que pasa es que creo que justamente más bien lo que tratábamos de evidenciar con la actitud del fariseo era que es el que se cierra, ¿no? Porque se ha encontrado con los cristianos, ha comido con ellos, está en la Eucaristía, no sé, pero no quiere. Estuvo al borde. Así es. Ahora, lo que él no quiere, o sea, él, es más, en un momento le dice, de repente tienes miedo de ser, de repente tengo miedo, sí. Entonces, ¿tanto miedo les tienes? No es miedo, ya, pero lo que tiene miedo es de encontrarse con Dios y que le pida lo que le va a pedir. Pero el pata no quiere. Claro. Pero entonces hay una verdad. No quiere. Entonces, yo creo que más o menos lo que sí evidenciaba es que el pata está cerrado. O sea, y quien no quiere, o sea, es más, te puedes encontrar y no querer, ¿no? Sí, me parece. Sí, está perplejo. Además, yo le puse, y eso sí lo digo como dramaturgo, yo le puse la marca del condenado. O sea, que es, cuanto más bien le haces, más te odio y más te envidia, ¿no? O sea, el tipo ha estado en una liturgia cristiana y cuenta que un compadre lo agarra, lo levanta y le dice, agradece a Cristo que nos ha dicho que no podemos matar a nadie, porque si no te aplastaría como una uva, ¿no? Y un viejo de, déjalo, idiota, lo deja y le invita de comer. Entonces él dice, no solamente no me hicieron mal, sino que me dieron de comer. Y eso, en lugar de convertirlo en alguien que reacciona bien, lo hace reaccionar peor, porque al final la lógica de la condenación es esa. Odias el amor, y a quien más te ama, más lo odias, ¿no? Esta está en la base de la doctrina del infierno. O sea, justamente el gran drama del infierno es que el condenado odia a quien más lo ama, y como el que lo ama eternamente, el infierno es eterno. Entonces, eso es lo que yo pintaba en este personaje, ¿no? Mi buen amigo César Sánchez me criticaba el personaje, me decía, ya, pero no lo hagas tan malo, pues, ¿no? Entonces yo digo, pero es que no hay tiempo para darle un poco de bondad. O sea, bueno, no va a funcionar si no es un antagonista clásico. O sea, yo lo sentía así como dramaturgo, ¿no? Tomándolo así,
tomándolo así, sí, ¿no? Yo lo vi bastante como un necio, yo lo vi así como ese necio que sí, que se niega, como ha dicho Víctor, pero que sabe que es la verdad, ¿no? Que ahí está y que por eso es esa necedad y ese miedo, ¿no? Y cuando Sabe y o no sea, sabe. Sabe, pero no quiere que sea verdad. Eso es lo extraño, lo estrambótico, lo y absurdo por eso es también. que, o sea, por eso manda a matar, ¿no? O sea, desde allí, por eso Exacto. manda a matar, porque es que sé que ese movimiento que está ocurriendo nos puede tumbar todo el poder que tenemos también, ¿no? Porque también lo toma desde ese punto, ¿no? Así Por eso yo es. digo que de una u otra forma, al final, incluso pues cuando él entrega las monedas, luego las monedas se la botan a él, ¿no? Y lárgate, ¿no? Es como esta serie que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué pasó después de Damasco? ¿No? ¿Qué fue Claro, después de eso? claro. Es la gran pregunta y es lo que tenemos hoy, ¿no? Está pidiendo segunda Un, parte, sí, claro. sí, Claro. es que eso sí, o sea, yo lo veo así, ¿no? Yo digo, ¿cómo no, no? ¿Cómo tal vez no ocurrió? Y luego también nos ponemos a lo actual y vemos que todavía siguen esas guerras y esas guerras de poder perdón, religiosas y toda esa vaina, ¿no? Pero que ya tocaremos en algún momento eso, pero sí, a mí me encantó también porque pienso que sí hubo eso, pero bueno, al final eso es lo lindo de la obra y de las obras y de toda creación artística, ¿no? Que de una u otra forma hay una interpretación individual y también hay una interpretación como que grupal, ¿no? Así que bueno, para ir cerrando este día, tío, que estuvo rico, muchas gracias, Víctor, por estar acá con nosotros, por favor, que no sea la última vez. Danos unas palabras y luego tú, profe. Ya. Yo quería cerrar con dos cosas con las que me quedo. La primera, esta que hablaba Manuel sobre esta especie de personaje plano de Pablo, ¿no? Estar convencido de, si uno va viendo la obra, Saulo o San Pablo, va diciendo citas bíblicas en muchas partes, ¿ah? Este poder no tendría si no te lo hubiera concedido de lo alto, ¿no? Padre, pero no le tengas en cuenta este pecado. O sea, varias. Entonces, es más o menos como el evangelio que ha entrado en la médula misma de la vida de la persona, y eso es lo que lo transforma y lo hace cristiano. Pero eso en el paralelo de lo que llevó a los mártires a dar la vida. O sea, yo lo que creo es que todos los mártires han tenido esa actitud. O sea, es firme, 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 firme. O sea, le pedían que reniegue Cristo. No, 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 no y no hasta la muerte, ¿no? ¿A cuántos los han torturado y todo para que? Pero no, 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 porque se mantenían eso, así firmes. Y eso me llama la atención. O sea, digo, la fuerza del Evangelio, o la fuerza de la palabra misma, porque, como decíamos, aparece un poco con Caín y Abel. Y lo segundo, el testimonio de los mártires, que en boca del fariseo dice semilla de cristianos, ¿no? Y también lo sabemos. O sea, así que con eso me Claro. quedo. Y gracias, Henry, por invitarme. Gracias, Manuel, por haber invitado también a este espacio de compartir sobre Damasco. Gracias. No, a ti las Gracias, gracias, Víctor, Víctor. gracias. Y de verdad que a mí lo que de verdad me parece hasta más valioso que la misma obra es lo que se puede conversar sobre ella. Y lo que tú acabas de decir, por ejemplo, del martirio, Joseph Piper, en uno de sus libros, comenta una cosa súper interesante. El mártir es antes que nada testigo de la realidad. O sea, es un mártir quiere decir testimonio, quiere decir testigo, ¿no? Pero es testigo de lo real. Entonces él dice, yo no voy a renunciar a lo real. No porque soy un héroe, no porque soy recontra bacán y porque soy un achorado, no, sino porque ¿qué hago sin la realidad? O sea, si me salgo de la realidad, mi vida no tiene realidad. Entonces, esa es un poco la lógica del martirio, ¿no? Eso es lo que hace San Pablo. O sea, San Pablo que yo construía, bueno, que yo construía como una reflexión personal sobre lo que es San Pablo. O sea, yo para esta obra me leí todos los hechos, me leí todas las cartas de arriba abajo un par de veces, dándome cuenta de que en él hay una constante.
O sea, esa frase famosa, digo yo, más no yo, es la vida de él. O sea, él sabe que no es nadie, lo sabe. Porque a veces se piensa, a veces se escucha tonterías como decir, no, San Pablo era un erudito, era un capo, un estratega. Ya, pero eso para él es irrelevante. Es un fuego lo que tiene dentro. O sea, él no está pensando, que me recuerden como un tipo de culto de capo. O sea, es que hay que estar loco para pensar así sobre un hombre que cambió el mundo entero con una predicación rarísima, que un judío muerto en Jerusalén ha resucitado y es Dios. O sea, a ver, convence a un mundo entero de eso, ¿no? Entonces, el tipo, en ese sentido, es un fuego, ¿no? Ahora, esa es otra cosa interesante. Que San Pablo aparece con una convicción que no se mueve nunca, no quiere decir que no pase por todos los estados emocionales. Cosa que también fue medio extraño, ¿no? Porque empiezo riéndome, ¿no? Después me pongo serio con Tito, dejándole una lección, y después me voy al cuerno cuando le abro el corazón a Félix. Digo, yo fui igual que tú, es horrible ser así, y no hay que ser así, ¿no? O sea, entonces, es un tema básico, ¿no? Yo quería también cerrar solo con una... Sí. Y a Tito le dice, no, tengo miedo, le dice. Tengo miedo, sí tengo miedo. O sea, no es creer. No lo quiero, no lo pido y tengo miedo, claro. Que es la marca del mártir. O sea, el mártir está más obligado que haciendo lo que quiere, ¿no? Es como un profeta. El profeta tiene que decir lo que Dios le dice, no lo que le da la gana, ¿no? Y yo quería, en ese sentido, terminar justamente con esto, ¿no? Y es que a mí lo que más me fascina de haber escrito esta obra y de haberla actuado y el proceso que hemos seguido todos, primero es que uno siente que solamente prendí el fósforo y esta vaina se incendió. O sea, yo honestamente no siento que sea, evidentemente tiene que ver mi talento, tiene que ver mi capacidad de escribir, y de sintetizar. Cuando soy profesor siempre sintetizo las cosas. Pero el resultado es mucho más grande que lo que a mí se me hubiera podido ocurrir. El resultado, ojo, no estoy hablando de la taquilla, de la fama que pueda tener, de a dónde pueda llegar. Creo que en sí misma, si hemos llegado a alguien lloró con la representación y se conmovió, creo que esa es la paga, basta, sobra y podemos dar vuelta, ¿no? O sea, porque para eso era, ¿no? Y en ese sentido creo que providencialmente hemos logrado todos los que estamos en este asunto, una cosa muy valiosa, ¿no? Y es que una obra de teatro no debe decirte lo que tienes que pensar. Nunca. Muere si hace eso. Lo que tiene que hacer es darte algo para pensar. Y tú verás qué piensas. O sea, el mensaje es clarísimo, pero tú verás qué piensas. Mostrar de manera convincente un mensaje, un grito al aire, como haría un profeta, ya tú verás qué haces con eso. O sea, el espectador verá qué hace con eso. Ahí es justamente un profundo respeto que toda obra de arte tiene por su destinatario. O sea, porque el arte no lo hace el artista para sí, lo hace para otros, ¿no? Lo hace para darle a los demás un testimonio de la vida de Dios en el mundo. Al final todo arte es eso, sí es verdadero. Listo. Esa fue mi homilía final. Genial, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, profesor. Vamos a ver entonces, el próximo lunes vamos a tener otro personaje más después de Damasco. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ponernos en contacto a ver quién viene y seguir ampliando un poco más la parte que no salió, pero que fue con lo que se construyó esta hermosa obra que, bueno, por ahí están viendo a ver si en Lima, en Tacna, en fin. Y creo que una última lanzada ahorita en diciembre tal vez, estamos en planes y nada, la intención es invitarlos a que disfruten, a que se mantengan informados acá por las redes del profesor Roncuas. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos hasta el próximo lunes. Chao, chao.